Mi nuera gritó que cambié la contraseña de mi tarjeta. Luego mi hijo irrumpió furioso por haberles humillado. Más de 19.000 euros de mis ahorros se habían esfumado. Mis propios hijos me traicionaban cruelmente. Pensaron que era una anciana senil. Pero yo guardaba una sorpresa. Muy grande. No sabían lo que realmente les esperaba. Esto era solo el comienzo de su arrepentimiento. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Elena. Ya pasé de los 70. Siempre pensé que con criar a mi hijo, esta vida ya no tendría más arrepentimientos. Pero un día me di cuenta, hay cosas que por mucho que las des, no siempre te serán devueltas. El portón de mi casa se abrió con tanta fuerza que las bisagras protestaron. Eran las 2 de la tarde de un martes cualquiera. Yo estaba doblando la ropa limpia en mi habitación cuando oí los pasos furiosos de Miguel, mi hijo, atravesando el patio como si fuera una tormenta. «Mamá, ¿dónde estás?». Su voz resonó por toda la casa con una rabia que no oía desde que era un adolescente. Dejé las camisas sobre la cama. Salí al pasillo. Mi hijo, de 42 años, estaba parado en el salón. Tenía el rostro rojo. Los puños cerrados. Sus ojos verdes, heredados de su padre, me atravesaban con una dureza que me heló la sangre. ¿Por qué Lucía me llamó llorando? Dijo que cambiaste la contraseña de tu tarjeta. Estaba en el supermercado. No pudo pagar las compras. La dejaste en una situación ridícula delante de todo el mundo. Me quedé inmóvil en el umbral de la puerta. 70 años de vida me habían enseñado a mantener la calma en situaciones difíciles. Pero esta era diferente. Este era mi propio hijo. Gritándome. En mi propia casa. Miguel, baja la voz. Somos personas educadas. Mi tono fue firme pero sereno. Y sí, cambié la contraseña de mi tarjeta. Porque es mía. ¿Tuya, mamá? Somos una familia. No puedes poner obstáculos cuando necesitamos algo. Se acercó 2 pasos. Por primera vez en mi vida, sentí miedo de mi propio hijo. La tarjeta está a mi nombre, Miguel. Es mi dinero. ¿Tu dinero, en serio, vas a ser tan egoísta? Sus palabras salían como proyectiles. Lucía solo estaba comprando cosas para casa. Comida. Productos de limpieza. Cosas normales. Yo sabía que aquello no era verdad. Había revisado mi extracto bancario la semana anterior. Había 120 euros en maquillaje. 250 en ropa. 400 en un restaurante caro. Pero decidí no mencionar eso en aquel momento. Hijo, si necesitas dinero para algo específico, podemos hablar como adultos. Pero no voy a dejar mi tarjeta sin contraseña para que cualquiera la use. ¿Cualquiera?, repitió. ¿Estás llamando a mi esposa cualquiera? Ella es tu nuera. Es parte de esta familia. Me senté en mi sillón preferido. El mismo donde di el pecho a Miguel hace 40 años. Necesitaba mantener la compostura. Aunque mi cuerpo temblara por completo. Lucía, ella siempre es bienvenida en esta casa. Pero mi tarjeta de crédito no es un servicio familiar. Miguel caminaba de un lado a otro por el salón. Como un animal enjaulado. Sus zapatos golpeaban el suelo de madera a cada paso. Sudaba a pesar del aire acondicionado. No puedo creer lo que estoy oyendo. Toda la vida fuiste generosa. Siempre ayudando a todo el mundo. Y ahora que tu propia familia necesita apoyo, te comportas como una avara. Esa palabra dolió más que cualquier grito. Avara. Yo que había criado a este hombre sola. Después de que su padre muriera. Yo que trabajé 2 turnos durante años.
Para pagar su universidad. Yo que di la entrada para su apartamento. Miguel, no voy a permitir que me hables así en mi propia casa. Entonces dame una explicación coherente, ¿por qué cambiar la contraseña de un día para otro sin avisar? Me levanté del sillón. Mi espalda se quejó, pero necesitaba estar de pie para esta conversación. Porque revisé mi extracto. Y encontré gastos que no reconozco. Mucho dinero saliendo de mi tarjeta. Sin mi autorización. Él se quedó en silencio por primera vez desde que había llegado. Su respiración era agitada. Las venas de su cuello sobresalían. Lucía me dijo que siempre preguntaba antes de usar la tarjeta. Lucía miente. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue denso. Pesado. Miguel me miró como si le hubiera abofeteado. No voy a permitir que insultes a mi esposa. No la estoy insultando. Estoy diciendo la verdad. La verdad es que te estás volviendo paranoica. Quizás sea hora de que otra persona se ocupe de tus finanzas. Esas palabras me golpearon como un rayo. Mi propio hijo. Sugiriendo que yo no era capaz de cuidar mi propio dinero. Mi propio hijo. Dudando de mi capacidad mental. Creo que tienes que irte, Miguel. No me iré hasta que resolvamos esto. Dame la nueva contraseña ahora mismo. No, hijo. Dije que no. Esta es mi casa. Y mi decisión. Si Lucía necesita algo, puede pedírmelo directamente. Miguel se giró hacia la puerta. Pero se detuvo antes de salir. Su voz sonó más fría que el hielo. Esto no se va a quedar así. Hablaremos de nuevo cuando se te pase esta rabieta. No es una rabieta, Miguel. Es una decisión. Es una idiotez. Y te arrepentirás. Cuando veas cómo esto va a afectar nuestra relación. Sus palabras flotaron en el aire. Como una amenaza. Mi propio hijo. Amenazándome con el fin de nuestra relación. Si no le daba acceso a mi dinero. ¿Me estás amenazando? Te estoy avisando. Lucía está muy dolida con tu actitud. No sé si querrá verte después de esto. Entonces, esa será su decisión. Miguel negó con la cabeza con desprecio. ¿Sabes qué? Tienes razón. Esta es tu decisión. Y nosotros tomaremos las nuestras. La puerta se cerró con un golpe seco. Me quedé sola en el salón. Temblando. Las begonias del patio aún necesitaban agua. Pero yo ya no tenía fuerzas para regarlas. Caminé hasta la ventana. Vi el coche de Miguel alejarse por la calle. Los neumáticos chirriaron cuando tomó la curva demasiado rápido. 40 años de maternidad. Y había llegado a esto. Mi único hijo. Gritándome. Por proteger mi propio dinero. El silencio de la casa. Sonaba diferente después de que él se fue. No era el silencio pacífico de la mañana. Sino algo más denso. Más pesado. Como si el propio aire hubiera cambiado. Me senté de nuevo en mi sillón. Cerré los ojos. La conversación se repetía en mi mente. Como un disco rayado. Las palabras de Miguel. Su tono. La rabia. Todo. Por una contraseña. Todo. Por proteger mi propia tarjeta de crédito. Pero en el fondo de mi corazón, yo sabía que aquello no era solo por una contraseña. Era sobre control. Era sobre límites. Era sobre el hecho de que por primera vez en años, yo había dicho, no. El teléfono sonó. Una vez. 2 veces. Dejé que contestara el contestador automático. Era Lucía.
Su voz chillona atravesó el silencio de mi casa. Elena, sé que estás ahí. Espero que estés feliz con lo que has hecho. Miguel está destrozado. No entiendo por qué te comportas así con nosotros. Somos tu familia. Clic, la línea se quedó muda. Respiré hondo. Abrí los ojos. El reloj de la pared marcaba las 3:30. El día había empezado normal. Con ropa por doblar. Y plantas por regar. Ahora parecía que había vivido una semana entera en solo 2 horas. Me levanté. Caminé hasta la cocina. Tenía hambre. Pero más que eso, necesitaba hacer algo con las manos. Cocinar siempre había sido mi refugio en momentos difíciles. Mientras pelaba las patatas para un almuerzo tardío, no podía dejar de pensar en la expresión de Miguel. La rabia en sus ojos no era nueva. Pero la frialdad sí. Como si me hubiera visto por dentro. Y hubiera decidido que ya no valía su respeto. Pero aquella tarde soleada era solo el comienzo. Del infierno que viviría. Durante 30 años, mi rutina había sido mi fortaleza. Me despertaba a las 6 de la mañana. Preparaba café en la misma cafetera que mi marido me dio antes de morir. Revisaba las plantas del patio mientras el sol apenas empezaba a calentar las baldosas. Era una vida organizada. Predecible. Segura. Después del funeral de Antonio. Cuando Miguel tenía solo 12 años. Aprendí que la estructura era lo único que nos mantenía cuerdos. Horarios para comer. Para estudiar. Para dormir. Reglas claras. Límites firmes. Así es como se cría a un hombre de bien, pensaba yo. Mi casa, de 2 pisos, había sido nuestro refugio durante 40 años. Antonio la compró cuando yo estaba embarazada de Miguel. Con un préstamo que pagamos durante 20 años. Cada habitación tenía una historia. Cada rincón guardaba recuerdos. El jardín trasero. Donde Miguel aprendió a andar. La cocina. Donde preparé miles de comidas familiares. El salón. Donde celebramos todos los cumpleaños. Los vecinos me conocían como la señora que siempre tenía tiempo para ayudar. Cuando doña Pilar enfermó, le llevé comida durante 2 meses. Cuando el hijo de la señora García necesitó dinero para la escuela, le presté 500 euros sin pedir intereses. La generosidad había sido mi forma de honrar la memoria de Antonio. Miguel siempre fue un buen hijo. Estudioso. Respetuoso. Cariñoso. Cuando cumplió 25 años y consiguió su primer empleo como contable, yo estaba orgullosa. Mi sacrificio había valido la pena. Durante años fuimos un equipo perfecto. Él se ocupaba de mi declaración de la renta. Yo le cocinaba los domingos. Nos visitábamos regularmente. Todo cambió cuando conoció a Lucía. Todo cambió cuando conoció a Lucía. La primera vez que Miguel la presentó, yo estaba preparando una tortilla de patatas en la cocina. Recuerdo el olor del aceite de oliva, el de la cebolla pochándose lentamente. Un olor a hogar. Miguel llegó con una sonrisa. Una sonrisa que no veía desde su adolescencia. Venía de la mano de una mujer rubia, delgada. Con las uñas perfectamente arregladas. Y ropa que costaba más que mi salario mensual de varios meses juntos. Mamá, esta es Lucía, la mujer de mi vida. Lucía me dio una sonrisa. Con dientes blancos y perfectos. Pero sus ojos. Sus ojos me evaluaron de arriba a abajo. Como si yo fuera un obstáculo que necesitaba ser removido. El apretón de manos fue firme. Pero frío. Encantada de conocerla, doña Elena. Miguel habla maravillas de usted. Durante la cena, Lucía elogió mi comida.
Preguntó por mi jardín. Se interesó por las fotos de la familia. Parecía genuinamente interesada en conocernos. Cuando se fueron esa noche pensé que había encontrado una buena nuera. Las siguientes visitas fueron igual de agradables. Lucía me traía flores. Me ayudaba a lavar los platos. Me contaba historias divertidas de su trabajo. En la boutique de ropa de marca del centro comercial. Miguel parecía feliz. Y eso era lo único que me importaba. Ver a mi hijo feliz. La boda fue pequeña. Pero elegante. Yo pagué la mitad de los gastos. Unos 15.000 euros. Sin que ellos me lo pidieran. Era mi único hijo. Mi única oportunidad de ser la madre del novio. Lucía eligió todo. El vestido. Las flores. El menú. La música. Yo solo firmé los cheques. Y sonreí para las fotos. Durante los primeros meses de matrimonio, las visitas de los domingos continuaron. Miguel y Lucía venían a almorzar. Me contaban sobre su nueva vida de casados. Y a mí me gustaba tenerlos cerca. La casa se sentía llena de nuevo. Como cuando Miguel era pequeño. Había risas. Conversaciones ligeras. A veces Lucía me ayudaba un poco en el jardín. Miguel se sentaba a leer el periódico. O a mirar el fútbol en la televisión. Cosas de hombres. Yo los veía y sentía una paz inmensa. Creía que todo iba bien. Los primeros favores. Empezaron de forma inocente. Elena, ¿puedes prestarnos un dinerito? Este mes ha sido difícil con los gastos del apartamento. Lucía me lo dijo con una voz dulce. Casi tímida. Son solo 120 euros. Te los devolvemos el viernes. Di el dinero sin pensar. Eran 120 euros. Yo tenía ahorros suficientes. Y ellos estaban empezando su vida de casados. Era normal que los jóvenes tuvieran dificultades financieras al principio. Mi Antonio y yo también pasamos por eso. Así que con una sonrisa le di el billete. Le dije que no se preocupara. El viernes llegó. Pero el dinero no. Solo un nuevo pedido. Mamá, ¿puedes prestarnos 250 euros más? Lucía necesita ropa para el trabajo. Y yo no recibo mi bonus hasta el mes que viene. 250 euros. Después 400. Siempre con la misma promesa. Te lo devolvemos pronto. Siempre con la misma excusa. Este mes ha sido difícil. Yo escuchaba. Y asentía. Porque quería creer. Quería que todo fuera bien para ellos. Miguel se veía un poco incómodo cuando hablaban de dinero. Pero Lucía. Ella era muy persuasiva. Sabía cómo decir las cosas. Con esa sonrisa perfecta. Esos ojos grandes. Nunca ponía objeciones. Siempre una razón. Siempre una explicación. Y yo. Yo siempre tenía un poco de sobra. Para ayudar. Porque eso hacen las madres, ¿no? Ayudar. En aquel momento no vi el patrón. No vi la tela de araña que se estaba tejiendo a mi alrededor. Solo veía a mi hijo. Y a su esposa. Necesitando una pequeña ayuda. Y yo. Yo estaba feliz de poder dársela. Era mi forma de seguir siendo útil. De seguir siendo su madre. Mi forma de sentir que la casa, aunque ahora vacía, aún tenía un propósito. Para ellos. Mirando hacia atrás, supongo que el amor. El amor de una madre. A veces nos ciega un poco. Nos hace ver lo que queremos ver. No lo que realmente es. Pero en aquel momento.
Todo parecía normal. Una familia. Ayudándose mutuamente. Eso era lo que yo creía. Con todo mi corazón. Y así fue como. Poco a poco. Empezó a crecer. Esa pequeña grieta. En mi paz. En mi confianza. Después de 6 meses, mis préstamos sumaban ya unos 3.500 euros. Aquello ya no eran pequeñas ayudas. Eran cifras importantes. Y las promesas de te lo devolvemos pronto se habían esfumado con el viento. Nunca llegaba el dinero. Un domingo durante el almuerzo me atreví a mencionar el tema. Miguel se puso incómodo. Movía la comida en el plato. Sin mirarme a los ojos. Mamá, sabes que te lo vamos a pagar. No entiendo por qué te pones a hacer cuentas tan exactas. Somos una familia. Una punzada. Sentí una punzada en el corazón. Claro que somos una familia, hijo. Pero 3.500 euros no son moco de pavo. Intenté sonar firme. Pero mi voz temblaba un poco. Lucía intervino. Con su sonrisa más encantadora. Elena, tiene usted razón. Hemos sido descuidados con los pagos. ¿Qué le parece si le damos mi tarjeta de crédito como garantía? Yo no quería su tarjeta de crédito. Yo quería mi dinero de vuelta. Pero no supe cómo negociar con mi propia familia. Acepté. Me pareció un gesto. Una señal de que querían arreglar las cosas. Ingenua de mí. Pensé que aquello pondría un límite. Un freno. Una semana después, Lucía me llamó. Con voz desesperada. Elena, he tenido una emergencia. Mi tarjeta está bloqueada. Necesito comprar medicinas para mi madre, ¿puedes prestarme la tuya? Solo por hoy. Medicina para su madre. Pensé. ¿Qué podría salir mal? Le presté mi tarjeta. Solo por un día, me dije. Solo para medicinas. Esa noche. Revisé mi extracto online. 120 euros en la farmacia. Perfecto. Pensé. Pero también había otros gastos. 60 euros en cosméticos. 150 en ropa. 250 en un restaurante caro. Mi corazón dio un vuelco. Al día siguiente, cuando Lucía vino a recoger unas cosas que se había dejado, la confronté. Lucía, he visto los gastos de la tarjeta. Además de las medicinas, hay otras cosas. Ella se disculpó. Con lágrimas en los ojos. Lo siento mucho, Elena. Es que mientras estaba en el centro comercial, vi unas ofertas increíbles. Y pensé que no habría problema. Se lo devuelvo todo mañana. Ella no me devolvió nada mañana. Ni la semana siguiente. Ni el mes siguiente. Pero siguió pidiendo mi tarjeta. Solo para emergencias. La emergencia del cumpleaños de su hermana. La emergencia de los zapatos que necesitaba para una boda. La emergencia del regalo de cumpleaños para Miguel. Siempre emergencias. Siempre urgentes. Siempre con promesas de devolución inmediata. Yo me sentía atrapada. Cada vez que intentaba decir no me sentía culpable. Miguel. Él no decía nada. Pero su silencio. Pesaba. Como un juicio. Lucía. Ella era una maestra. En hacerme sentir mal. En hacerme dudar de mí misma. ¿Era yo la tacaña? ¿La que ponía problemas? ¿La que no quería ver felices a sus hijos? No lo sabía. Mi cabeza me daba vueltas. El amor de madre. A veces es un peso muy grande. Después de un año.
Ya había perdido la cuenta de cuánto dinero había salido de mi tarjeta. Mis ahorros. Esos que con tanto esfuerzo Antonio y yo habíamos reunido. Empezaban a encogerse mes a mes. Pero cada vez que intentaba hablar del tema, Miguel me hacía sentir culpable. Mamá, no entiendo por qué eres tan tacaña con nosotros. Tienes dinero suficiente. Y nosotros estamos luchando para progresar. Tacaña. Esa palabra se quedó grabada en mi mente. Durante semanas. Si usted aún me escucha hasta aquí, por favor, ayúdeme a comentar el número 1 aquí abajo, para saber que aún tengo amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia es la mayor motivación para que siga contando la parte final de mi historia. Muchas gracias. Las visitas de los domingos se volvieron tensas. Yo cocinaba. Ellos comían. Pero las conversaciones siempre giraban en torno al dinero. Facturas que no podían pagar. Gastos inesperados. Oportunidades que se perdían por falta de dinero. Si tuviéramos un coche mejor, podría conseguir un trabajo mejor, decía Lucía, mientras tecleaba en su teléfono de última generación. Si pudiéramos mudarnos a un barrio más bonito, tendríamos una mejor calidad de vida, añadía Miguel, mientras se servía la tercera porción de mi guiso. Yo escuchaba en silencio, sabiendo que sus palabras eran pedidos indirectos de más dinero. Pasó un año. Y las emergencias no cesaban. La emergencia del cumpleaños de la hermana de Lucía. La emergencia de los zapatos que necesitaba para una boda. La emergencia del regalo de cumpleaños para Miguel. Siempre urgentes. Siempre con la promesa de devolverlo mañana. Pero el mañana nunca llegaba. Yo ya había perdido la cuenta de cuánto dinero había salido de mi tarjeta. Mis ahorros. Esos que con tanto esfuerzo Antonio y yo habíamos reunido. Empezaban a encogerse. Mes a mes. Pero cada vez que intentaba hablar del tema, Miguel me hacía sentir culpable. Mamá, no entiendo por qué eres tan tacaña con nosotros. Tienes dinero suficiente. Y nosotros estamos luchando para progresar. Tacaña. Esa palabra se quedó grabada en mi mente. Durante semanas. Me dolía. Me hacía dudar. ¿Realmente era yo la tacaña? Después de todo lo que había hecho. Después de una vida de esfuerzo. Una tarde, mientras revisaba mis extractos bancarios, me di cuenta de algo. Algo que me heló la sangre. En los últimos 6 meses, yo había gastado más dinero del que ganaba. Con mi pensión. Mis ahorros. Los ahorros de toda una vida. Se estaban evaporando. Para financiar la vida. La vida de lujos. De Miguel y Lucía. En enero. Yo tenía 28.000 euros en la cuenta de ahorros. En junio. Solo tenía 9.000. 19.000 euros. Habían desaparecido en 6 meses. Revisé cada transacción. Cada gasto. Cada compra. Restaurantes caros. Ropa de marca. Perfumes. Zapatos. Bolsos. Tratamientos de belleza. Viajes de fin de semana. Nada. Nada de lo que Lucía había comprado con mi dinero. Era una necesidad básica. Esa noche. No pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer. Calculando. Cuánto dinero había perdido. Cuánto me debían. Y por cuánto tiempo más podría sostener esta situación. Antes de quedarme en la miseria. Por primera vez en 30 años.
Mi rutina matinal no me trajo paz. El café sabía amargo. Las plantas parecían marchitas. Y el silencio de mi casa parecía una condena. Algo tenía que cambiar. Pero yo no sabía cómo. Cómo enfrentar a mi propia familia. Sin destruir todo lo que habíamos construido juntos. Los meses siguientes fueron una tortura lenta. De pequeñas mentiras. Y grandes pérdidas. Cada semana traía una nueva emergencia. Cada emergencia exigía mi tarjeta. Y cada uso de mi tarjeta se transformaba en gastos que yo no había autorizado. Elena, necesito tu tarjeta para comprar medicinas para Miguel. Tiene una infección. Y necesita antibióticos caros. Lucía me lo decía con voz preocupada. Una hora después. Mi móvil recibía notificaciones de compras. 300 euros. En tiendas de ropa. Cuando la confrontaba. Ella siempre tenía una explicación. Olvidé mencionar que también necesitaba bragas nuevas. Las mías están viejas. Y Miguel se queja. 300 euros en bragas. Era una promoción especial. 3 piezas por el precio de una. No podía perder la oportunidad. Siempre había una justificación. Siempre había una razón por la que el gasto extra era necesario. Inteligente. O inevitable. Y yo. Yo que había criado un hijo honesto. Empezaba a dudar de mi propia percepción. Las visitas de los domingos se transformaron en sesiones de revisión financiera. Lucía llegaba con una lista mental de gastos futuros. Que exigían mi apoyo. La prima de Miguel se casa el mes que viene. Necesitamos ropa nueva para la boda. La prima de Miguel. Yo conocía a mi hijo mejor que nadie. Era hijo único. Es la prima segunda de él, Miguel confirmó. Sin quitar los ojos del plato. Es como una hermana para él. Su silencio. Se había vuelto cómplice. Necesito 380 euros. Para el vestido y los zapatos. Lucía continuó. No puedo ir mal vestida. Su familia es muy elegante. 380 euros. Para la boda de una prima que yo ni conocía. Para impresionar a gente que no me importaba. Pero cuando intentaba negarme, Miguel intervenía. Con su nueva estrategia. La culpa emocional. Mamá, no entiendes lo importante que es esto para nosotros. Estamos construyendo una reputación social. Mi trabajo depende de las conexiones que hago en esos eventos. Su trabajo de contable en una empresa mediana. No dependía de ninguna conexión social. Pero yo ya no sabía cómo argumentar con él. Sin parecer una vieja tacaña. Estaba atrapada. Y la soga se apretaba. Cada vez más. Una tarde de jueves. Mientras regaba las plantas de mi patio trasero. Recibí una llamada de mi banco. Doña Elena Campos, dijo una voz amable. Le llamamos para confirmar una compra inusual en su tarjeta de crédito. Es en una tienda de electrónica, ¿podría confirmar si autorizó esta transacción? 9.500 euros. Electrónica. Yo no había comprado ningún electrónico. ¿En qué tienda fue la compra?, pregunté. En Tecnomundo, en el centro comercial El Sol. ¿Autoriza la señora? No. No autorizo esa compra. Entendido. Bloquearemos su tarjeta. Y le enviaremos una nueva en 5 días hábiles. Colgué el teléfono. Con las manos temblorosas. 9.500 euros.
Lucía había tenido mi tarjeta desde el martes. Para comprar medicinas para el dolor de cabeza. El teléfono sonó 20 minutos después. Elena, ¿qué has hecho? La voz de Lucía sonaba histérica. Mi tarjeta está bloqueada. Y estoy en medio del supermercado. Con el carrito lleno. No puedo pagar. No es tu tarjeta, Lucía. Es mi tarjeta. Y la he bloqueado. Porque hubo compras no autorizadas. ¿Compras no autorizadas? Todas las compras que hice eran necesarias. ¿En electrónica son necesarias? Silencio. Al otro lado de la línea. Después una risa nerviosa. Ah. Eso. Miguel necesitaba un ordenador nuevo para el trabajo. El suyo se estropeó. Y no podía esperar. ¿Por qué no me consultaron antes de hacer una compra tan grande? Porque sabíamos que ibas a decir que no. Siempre encuentras excusas para no ayudarnos. Cuando realmente necesitamos algo importante. La acusación me golpeó. Como una bofetada. Yo. Que había financiado su vida. Su vida de lujos. Durante 2 años. Ahora era la villana. Por proteger mi propio dinero. Lucía, vuelve a casa. Hablaremos cuando llegues. No puedo volver a casa. Tengo el carrito lleno de comida. Y no puedo pagar. Ven tú. Y trae dinero. Colgué el teléfono. Durante la hora siguiente. Mi móvil no paró de sonar. Lucía. Miguel. Lucía de nuevo. Dejé que todas las llamadas fueran al contestador automático. Necesitaba pensar. Cogí todos mis extractos bancarios de los últimos 6 meses. Los extendí sobre la mesa del comedor. Los números. No mentían. En enero. Yo tenía 28.000 euros en ahorros. En junio. Tenía 9.000 euros. 19.000 euros. Habían desaparecido en 6 meses. Revisé cada transacción. Cada gasto. Cada compra. Restaurantes caros. Ropa de marca. Perfumes. Zapatos. Bolsos. Tratamientos de belleza. Viajes de fin de semana. Nada. Nada de lo que Lucía había comprado con mi dinero. Era una necesidad básica. El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mis cálculos. Miguel y Lucía entraron en mi casa. Sin tocar el timbre. Como si fuera propiedad suya. Mamá, ¿qué pasó con la tarjeta? Miguel parecía más cansado que enfadado. La bloqueé. Porque encontré compras que no autoricé. Lucía se sentó en mi sofá. Sin ser invitada. Con los brazos cruzados. Y una expresión desafiante. Elena, todas esas compras se hablaron con usted. No puede ir bloqueando la tarjeta cada vez que se olvida de algo. No me olvidé de nada, Lucía. Un ordenador es mucho dinero. Para que no me hubieran consultado. Yo te consulté. Te dije que Miguel necesitaba equipo nuevo para trabajar. No. No me consultaste. Me dijiste que necesitabas dinero para medicinas. Miguel suspiró. Se sentó en el sillón. Frente a mí. Mamá, a veces las emergencias cambian. Necesitábamos medicinas. Pero cuando llegué a la tienda de electrónica, vi que tenían ofertas increíbles. No podía perder la oportunidad. Ofertas increíbles de 9.500 euros. Un ordenador cuesta normalmente 1.500. Eso no era una oferta. Era un desfalco. Me quedé mirándole. Mi hijo.
El que había criado para ser honesto y responsable. Justificando una compra impulsiva. De casi 10.000 euros. Como si fuera lo más normal del mundo. Miguel, ese ordenador. No era una emergencia. Era un lujo. No es un lujo. Es una herramienta de trabajo. Entonces págala con tu dinero. Con el dinero de tu trabajo. Lucía se levantó del sofá. Con dramatismo. Ya sabía que ibas a reaccionar así. Siempre encuentras una forma de hacernos sentir mal. Por pedir ayuda. No estoy haciendo que se sientan mal. Solo quiero que respeten mi dinero. ¿Tu dinero? Siempre es tu dinero. Somos familia, Elena. El dinero de la familia es para la familia. Para la familia entera. Mi dinero es mío, Lucía. Trabajé 40 años para tenerlo. Miguel se levantó. Y empezó a pasear por el salón. Mamá, entendemos tu lado. Pero tú también tienes que entender el nuestro. Estamos luchando para crecer profesionalmente. Para tener una vida mejor. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Os apoyé durante 2 años, Miguel. Gasté más de 19.000 euros con vosotros. ¿19.000 euros? Lucía sonó ofendida. Nosotros no gastamos tanto. Señalé los papeles esparcidos en la mesa. Los extractos están aquí. Mírenlos ustedes mismos. Ninguno de los dos se acercó a la mesa. Nadie quería ver los números reales. La cuestión es, continuó Miguel, que necesitamos saber que podemos contar contigo. Bloquear la tarjeta sin avisar nos coloca en situaciones humillantes. ¿Humillantes? Sí, mamá. Humillantes. ¿Sabes cómo se sintió Lucía cuando le rechazaron la tarjeta? Delante de todo el mundo. En el supermercado. No es su tarjeta. Es la tarjeta de la familia. Esas palabras resonaron en mi mente. La tarjeta de la familia. Mi dinero. Convertido en propiedad común. Sin mi consentimiento. Creo que necesito un tiempo para pensar. Tiempo para pensar, mamá, si confías en tu propia familia. Tiempo para decidir. Si estoy cometiendo un error. Miguel suspiró. Está bien. Tómate tu tiempo. Pero mientras tanto, nosotros también nos tomaremos el nuestro. ¿Qué significa eso? Significa que hasta que decidas confiar en nosotros de nuevo, mantendremos la distancia. No queremos seguir sintiéndonos como delincuentes. En cada visita. Se giraron hacia la puerta. Antes de salir, Lucía se dio la vuelta. Espero que cuando reevalúes todo esto, te des cuenta de que nosotros somos lo único que tienes. Sin familia, el dinero no sirve para nada. La puerta se cerró. Me quedé sola. Con los papeles esparcidos en la mesa. Y el peso de una decisión que no sabía cómo tomar. ¿Era yo una madre paranoica? ¿Destruyendo la relación con mi hijo por dinero? ¿O una mujer mayor? ¿Siendo manipulada? ¿Por mi propia familia? No sabía. ¿Cuál de las dos posibilidades? Me daba más miedo. Durante una semana. No tuve noticias de Miguel. Ni de Lucía. El silencio. Parecía extraño. Después de 2 años de llamadas constantes pidiendo dinero. Visitas sorpresa. Y emergencias urgentes que exigían mi tarjeta de crédito. Por primera vez en mucho tiempo. Mi móvil no sonaba todos los días. Al principio. El silencio fue un alivio. Pude regar mis plantas sin interrupciones. Leer mi libro en paz. Cocinar para mí misma. Sin preocuparme por preparar raciones extras.
La casa. Se sentía tranquila. Demasiado tranquila. Pero después de 5 días. Aquella quietud. Empezó a sentirse como un castigo. ¿Era eso lo que querían? ¿Aislarme hasta que cediera a sus exigencias? La soledad. Se hacía pesada. Como una manta. Que me cubría. Y no me dejaba respirar. Me sentía vacía. Un agujero en el pecho. Donde antes había latido la esperanza. Y el amor. Por mi hijo. El sábado por la mañana. Mientras organizaba mi armario. Encontré algo. Algo que me hizo parar. En el fondo del último cajón. Envuelto en un pañuelo viejo. Estaba el collar de perlas. Que Antonio. Mi querido Antonio. Me había regalado en nuestro 10º aniversario de bodas. Yo no lo usaba hacía años. Lo cogí. Lo sostuve contra la luz. Las perlas. Seguían siendo hermosas. Perfectas. Intactas. Después de tanto tiempo. Recordé la noche. En que Antonio me lo puso por primera vez. Sus manos. Temblaban un poco. Mientras luchaba con el cierre. Para la mujer. Para la mujer más fuerte que conozco, me había dicho. Para que nunca. Te olvides de tu valor. ¿Mi valor? ¿Cuándo? Había empezado a dudar de él. Esas palabras. Las palabras de Antonio. Volvieron a mí. Con una fuerza. Que ya había olvidado. Me miré en el espejo. Con el collar puesto. Las perlas. Brillaban contra mi piel. Las arrugas. Mis arrugas. Parecían contar historias. Historias de fuerza. De resistencia. No de debilidad. Decidí ponerme el collar. Y salir de casa. Necesitaba aire fresco. Necesitaba ver gente. Necesitaba recordar que existía un mundo. Para allá de aquella situación. Con Miguel y Lucía. Fui al mercado. Donde había comprado verduras. Durante 20 años. Don Francisco. El dueño del puesto de frutas. Me saludó. Con su sonrisa arrugada de siempre. Doña Elena, qué alegría verla, ¿cómo ha estado? Bien, don Francisco. Un poco preocupada últimamente. Pero bien. ¿Preocupada por qué? ¿Por su salud? ¿Por su familia? Él negó con la cabeza. Con comprensión. Las familias pueden ser complicadas. Yo tengo 5 hijos. Y cada uno me da un dolor de cabeza diferente. ¿Usted alguna vez ha sentido que sus hijos lo veían solo? Como una fuente de dinero. Don Francisco dejó de colocar las naranjas. Y me miró. Sus ojos eran sabios. Doña Elena, ¿está usted pasando por algo así? No sé si estoy exagerando. O si realmente está sucediendo. ¿Quiere un consejo, doña Elena? De alguien que ha vivido 75 años. Asentí. Con la cabeza. Cuando sus propios instintos le dicen que algo no está bien. Haga caso. Los instintos de una madre nunca mienten. Sus palabras se quedaron conmigo durante todo el camino de vuelta a casa. Los instintos de una madre nunca mienten. No. No mienten. Sentí una chispa. Una chispa de fuego. Dentro de mí. Ya no estaba sola. Ya no estaba perdida. Antonio. Y ahora don Francisco.
Me habían recordado quién era. ¿Y quién podía volver a ser? La tranquilidad de la casa. Ya no se sentía vacía, sino llena. Llena de una nueva determinación. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando el sillón y las perlas de mi collar. Aquella noche dormí profundamente. Aquella tarde, mientras regaba las begonias, mi móvil sonó. Era Miguel. Hola, mamá, ¿cómo estás? Su voz sonaba extraña. Demasiado amable. Después de todo lo que había pasado. Hola, hijo. Bien, ¿y tú? Respondí con cautela. Hemos estado pensando mucho. Lucía y yo. Hemos discutido toda la situación. Y hemos llegado a una conclusión. ¿Qué conclusión? Mi corazón se apretó. Esperaba cualquier cosa. Menos esto. Que quizás tienes razón. En querer más control sobre tu dinero. Que quizás hemos sido demasiado informales. Con el tema financiero. Me sorprendió. No esperaba aquella respuesta. Me alegro de oír eso, Miguel. Entonces, queremos proponer algo diferente. En lugar de usar tu tarjeta, queríamos que nos dieras una cantidad fija cada mes. Como una mensualidad. Así. Tú sabrás exactamente cuánto nos das. Y nosotros sabremos con cuánto podemos contar. ¿Una mensualidad? Sí. Una cantidad que consideres razonable. Para nuestros gastos. Podríamos decir. 1.100 euros mensuales. 13.200 euros al año. Para gastos que ellos consideraban necesarios. Mi mente hizo los cálculos rápidamente. Miguel. 1.100 euros. Es mucho dinero. Es menos de lo que hemos estado gastando en promedio. En estos últimos meses. Pensamos que sería una forma de reducir los gastos. Y darte más control. Porque necesitan 1.100 euros al mes. Si los dos trabajan. Porque estamos intentando crecer profesionalmente. Necesitamos ropa adecuada para el trabajo. Necesitamos mantener ciertos estándares sociales. Necesitamos invertir en nuestro futuro. Y nuestros salarios no dan para eso. Mamá. Nuestros salarios apenas cubren el apartamento. Y la comida básica. Todo lo demás exige una ayuda adicional. Entonces, quizás deberían reducir sus gastos. Hubo una larga pausa. ¿Quieres que vivamos como pobres? Su voz se endureció. Quiero que vivan dentro de sus posibilidades. Nuestras posibilidades incluyen tener una madre que puede ayudarnos a crecer. No entiendo por qué. De repente, quieres que luchemos solos. Cuando tienes los recursos para hacer nuestras vidas más fáciles. Porque no son mis vidas, Miguel. Son sus vidas. Somos una familia, mamá. Mi vida y tu vida están conectadas. Su tono había subido. La conversación estaba entrando en un territorio familiar. Miguel. No voy a darles 1.100 euros al mes. ¿Cuánto entonces, 800? No sé. Necesito pensar. ¿Pensar? Mamá. Llevamos una semana esperando una respuesta. Y yo llevo 2 años. Gastando dinero sin control.
Necesito tiempo para decidir cómo proceder. ¿Sabes qué? Olvídalo. Olvida la propuesta entera. Miguel, no. No, mamá. Ya no vamos a seguir pidiéndote ayuda. Lucía tenía razón. Existen otras opciones. ¿Qué otras opciones? Opciones que no exigen que yo esté mendigando dinero a mi propia madre. Colgó antes de que pudiera responder. Esa noche no pude dormir. ¿Qué quería decir con otras opciones? ¿De qué estaba hablando Miguel? El lunes por la mañana. Lo descubrí. Yo estaba tomando café cuando sonó el timbre. Era un hombre joven, de traje y con un maletín. ¿Doña Elena Campos? Preguntó. Sí. Soy yo. Soy el abogado doctor Javier Sánchez. Del bufete Sánchez y Asociados. Su hijo Miguel Campos ha solicitado nuestros servicios para revisar su capacidad mental y financiera. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido debajo de mis pies. Perdón. Su hijo está preocupado por su bienestar mental. Según él, la señora ha demostrado señales de paranoia, confusión y toma de decisiones erráticas. Está considerando iniciar un proceso legal para obtener la tutela de sus finanzas. ¿Tutela? Sí, señora. Un proceso donde un juez determina si la señora es capaz de cuidar de sus propios asuntos financieros o si necesita a otra persona para hacerlo. ¿Alguien como mi hijo? Exactamente. Me senté en el sillón porque mis piernas no me sostenían más. ¿Qué necesito hacer para defenderme? Primero, recomiendo que la señora contrate un abogado. Segundo, que haga exámenes médicos para demostrar su capacidad mental. Tercero, que junte pruebas de que la señora cuida de sus finanzas de forma responsable. ¿Cuánto tiempo tengo? Si deciden formalmente demandar, la señora recibirá una citación oficial con 30 días para responder. El hombre se fue, dejándome sola, con la certeza de que mi propio hijo estaba considerando quitarme el control de mi dinero. Legalmente. Mi propio hijo. Esa tarde llamé a mi vecina, doña Isabel Dainais. La conocí hace 15 años, pero nunca habíamos sido muy íntimas. Sin embargo, necesitaba hablar con alguien. Y ella siempre me había parecido una mujer sensata. Doña Isabel, ¿puede venir a mi casa? Necesito un consejo. Claro, Elena. Voy de inmediato. Cuando llegó, le conté todo. Los préstamos que se hicieron permanentes. La tarjeta de crédito que nunca devolvían. Las compras no autorizadas. La amenaza de tutela legal. Todo. Doña Isabel me escuchó en silencio, negando con la cabeza de vez en cuando, sin juzgarme. ¿Sabe lo que creo, Elena? ¿Qué? Creo que su hijo y su esposa la están manipulando de forma sistemática. Y ahora que usted se está defendiendo, están escalando a tácticas más agresivas. ¿Usted cree que estoy siendo manipulada? Estoy segura. Y estoy segura de que la señora no es la primera mujer mayor en pasar por esto. ¿Qué debería hacer la señora? Luchar con todas las herramientas legales que la señora tiene. No dejar que le quiten ni su dinero, ni su dignidad.
¿Y si pierdo a mi hijo en el proceso? Doña Isabel cogió mis manos. Elena. Usted ya perdió a su hijo, el Miguel que usted crió, el que la respetaba, el que estaba agradecido por sus sacrificios. Ese Miguel ya no existe. Lo que usted tiene ahora es un extraño que quiere su dinero y está dispuesto a declararla incapaz para obtenerlo. Sus palabras fueron como un puñetazo en el pecho, pero también como una liberación. Tenía razón. Mi hijo ya se había ido. ¿Usted conoce a algún abogado? Conozco al mejor abogado de la ciudad para estos casos. Se llama Dr. Ricardo Martín. Es especialista en defensa de ancianos contra abusos financieros familiares. Ricardo Martín. El nombre se quedó grabado en mi mente. ¿Puede darme su número? Le daré algo mejor. La acompaño a su oficina mañana. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. No porque mis problemas hubieran desaparecido, sino porque yo, finalmente, había decidido luchar. Mi hijo había elegido el dinero en vez de mí. Ahora yo iba a elegir mi dignidad en vez de él. Si usted aún me escucha hasta aquí, por favor, ayúdeme a comentar el número 1 aquí abajo, para saber que aún tengo amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia es la mayor motivación para que siga contando la parte final de mi historia, cuando me enfrento a mi propio hijo ante el tribunal. ¿Podrá una madre ganar cuando el oponente es de su propia sangre? Espere las próximas partes. El martes por la mañana, Doña Isabel me acompañó a la oficina del abogado. En el centro de la ciudad. El doctor Ricardo Martín. Era un hombre de unos 60 años. De cabellos canosos. Con ojos inteligentes. Y una forma tranquila de hablar. Que me hizo sentir confianza. Inmediatamente. Doña Elena. Cuénteme lo que ha ocurrido, me dijo. Mientras tomaba notas en una libreta amarilla. Yo le conté todo. Desde el principio. Los préstamos que nunca fueron pagados. La tarjeta de crédito que nunca me devolvían. Las compras no autorizadas. Los retiros a altas horas de la noche. Y finalmente. La amenaza de tutela legal. La señora tiene la documentación de todas esas transacciones. Tengo todos los extractos bancarios. Y el informe detallado que solicité la semana pasada. Excelente, la señora alguna vez firmó un documento. Dando autorización permanente. ¿A su hijo o a su nuera? Para usar su tarjeta. Nunca. ¿La señora alguna vez los autorizó a hacer copias de su tarjeta? Jamás. El doctor Ricardo dejó de escribir. Y me miró directamente. Doña Elena. Lo que me está describiendo es abuso financiero familiar. Es un delito. Y también tenemos opciones civiles. Para recuperar su dinero. ¿Qué tan común es esto? Más común de lo que la gente piensa. Las víctimas más frecuentes son mujeres mayores, con ahorros, que confían en familiares, que gradualmente se apropian de sus recursos. ¿Cómo vamos a proceder? Primero, vamos a protegerla del proceso de tutela. Segundo, vamos a documentar completamente el abuso financiero. Tercero, vamos a recuperar su dinero. Y cuarto, vamos a asegurarnos de que esto no suceda. Nuevamente. Me sentí aliviada.
Por primera vez en meses. Finalmente. Tenía a alguien de mi lado. Que entendía la situación. ¿Cuánto va a costar todo esto? Mis honorarios son 2.200 euros. Pero considero que es una inversión. Para recuperar 19.000 euros. Firmé el contrato. Aquel mismo día. Durante la semana siguiente. El doctor Ricardo. Y su equipo. Trabajaron meticulosamente. Solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad. De las tiendas donde se había usado mi tarjeta. Rastrearon las direcciones IP de las compras online. Y documentaron cada transacción no autorizada. Lo que descubrieron. Fue peor. De lo que había imaginado. Doña Elena. No solo usaron su tarjeta sin autorización. Sino que también crearon cuentas de crédito falsas. Usando su información personal. Cuentas de crédito falsas. Sí. 3 tarjetas de crédito adicionales. Todas a su nombre. Pero enviadas a la dirección de su hijo. Los extractos muestran que acumularon casi 12.500 euros. En deuda adicional. 12.500 euros. En deuda. Que yo no sabía que existía. Mi corazón. Se aceleró. ¿Cómo es posible? Ellos tenían acceso a toda su información personal. DNI. Fecha de nacimiento. Información bancaria. Con esos datos. Es relativamente fácil. Solicitar crédito online, eso significa que yo debo ese dinero. No necesariamente. Vamos a impugnar todas esas cuentas. Como fraude de identidad. Pero necesitamos actuar rápido. Aquella tarde. El doctor Ricardo me acompañó. Para registrar quejas de fraude. En las 3 agencias de crédito. También registramos. Una denuncia penal. Por apropiación de identidad. Y abuso financiero. ¿Qué va a pasar ahora? Su hijo. Va a recibir una notificación. De que la señora está impugnando las deudas. Y que ha registrado una queja criminal. Ellos probablemente van a contactarla. Para intentar llegar a un acuerdo. Van a intentar convencerla. De que retire las acusaciones. A cambio de promesas de pago. No acepté nada. Sin consultarme antes. Él tenía razón. El viernes por la noche. Mi móvil sonó. Era Miguel. Mamá, ¿qué has hecho? Su voz. Sonaba diferente. Asustada. Desesperada. Protegí mis finanzas, hijo. Recibimos una citación del tribunal. Nos están acusando de fraude. Porque ustedes cometieron fraude. Nosotros no cometimos fraude. Somos tu familia. Todo lo que hicimos fue con tu conocimiento. No, Miguel. No fue con mi conocimiento. Mamá. Tienes que retirar esas acusaciones. Van a arruinar nuestras vidas. Ustedes ya arruinaron la mía. Por favor. Te devolvemos todo el dinero. Solo. Retira las acusaciones. ¿Con qué dinero? Van a devolverme 19.000 euros. Vamos a conseguir el dinero. Vamos a pedir un préstamo. Vender cosas. Lo que sea necesario. Y los 12.500 euros. En tarjetas de crédito. ¿Qué abrieron a mi nombre? Hubo silencio. Al otro lado de la línea. ¿Cómo sabes sobre esas tarjetas? Su voz. Estaba rota. Porque contraté a un abogado, Miguel. Porque investigué. Lo que ustedes realmente hicieron.
Miguel empezó a llorar. Era la primera vez que lo oía llorar. Desde que era niño. Mamá, por favor. Somos tu familia. No puedes destruirnos por dinero. Ustedes ya me destruyeron por dinero. Una última oportunidad. Por favor. No, Miguel. Entonces es guerra. Su voz cambió por completo. Las lágrimas se transformaron en frialdad. Guerra. Si no retiras las acusaciones. Vamos a seguir adelante. Con el proceso de tutela. Vamos a probar que estás perdiendo la capacidad mental. Vamos a conseguir testigos. Que digan que te has comportado de forma errática. ¿Qué testigos? Vecinos. Comerciantes. Personas que notaron tu comportamiento paranoico. Mi comportamiento. No es paranoico. Es defensivo. Eso. Un juez lo decidirá. Colgó el teléfono. Sentí un dolor agudo. Como una herida abierta. Miguel. Mi hijo. Había cruzado la línea. Ya no había vuelta atrás. Aquella conversación. Había sido el último clavo. En el ataúd. De nuestra relación. Y yo. Yo estaba lista para el funeral. Al día siguiente. La verdadera guerra comenzó. Las llamadas insistentes de Miguel y Lucía, llenas de súplicas y amenazas, se convirtieron en el pan de cada día. Él aparecía frente a mi casa, gritando. Ella enviaba a sus amigas con excusas inventadas. Pronto las voces en la calle, impulsadas por ellos, susurraban sobre mi estado mental. Me llamaban anciana loca. Yo escuchaba los rumores. Sentía como intentaban minar mi reputación. El doctor Ricardo me aconsejó documentarlo todo. Grabar. Fotografiar. Anotar cada incidente de acoso. Una noche. Encontré mi coche rayado. Con las palabras. Anciana loca. Pintadas de rojo. El mensaje. Era claro. Era una guerra psicológica. Doña Isabel, al ver mi angustia, no me dejó sola. Se mudó a casa. Para acompañarme. Su presencia me dio fuerza. Pero también. Me dolía. Necesitar esa protección. Contra mi propia familia. Lo más cruel. Fue una llamada de Lucía. A altas horas. Su voz. Distorsionada. Espero que estés feliz. Destruyendo una familia. Por dinero sucio. Y luego. Atacó la memoria de mi Antonio. Insinuando negocios ilegales. Aquello me hirió. Profundamente. Él. Que había sido un hombre honesto. Doña Isabel me dijo, esto empeorará. Antes de mejorar. Pero resistiremos. Juntas. Y por primera vez en meses. No me sentí sola del todo. Tenía el doctor Ricardo. Tenía la verdad. Y tenía a doña Isabel. Estaba lista para la batalla. Con mi dignidad. Como única arma. La audiencia judicial. Fue un martes de marzo. El doctor Ricardo. Presentó todo. Los 19.000 euros en gastos. Las 3 tarjetas falsas con 12.500 euros de deuda. Las grabaciones de acoso. Los vídeos de Lucía usando mi tarjeta. Y el testimonio del doctor Carlos Ruiz. Confirmando mi lucidez. Miguel y Lucía. Intentaron argumentar. Que yo lo había autorizado. Que estaba confundida por la edad. Pero las pruebas. Eran irrefutables. Las palabras de Miguel.
En el estrado. Contradictorias. Finalmente. Admitió las tarjetas falsas. El juez. Fue claro. Rechazó la tutela. Ordenó a Miguel y Lucía devolver los 19.000 euros más intereses. Cancelar la deuda de las tarjetas falsas. Y les prohibió contactarme. Durante un año. Declaró que era un abuso financiero familiar sistemático. Salí del tribunal con el alivio de la justicia. Pero también con una tristeza profunda. Había ganado la batalla, pero perdido a mi hijo. 6 meses después. Los pagos llegaban puntualmente. Mi cuenta bancaria se recuperaba. Y mi paz mental volvía. El doctor Ricardo supervisaba todo. Nuestras conversaciones se hicieron más personales. Descubrimos un amor compartido por la jardinería. Por los libros. Por la vida. Él viudo con hijos ya adultos. Yo sola. Él me escuchaba. Como Antonio. Me hacía sentir valorada. ¿Por quién era? No por lo que tenía. Una tarde de domingo. El doctor Ricardo me trajo rosas. Y con una sonrisa tímida. Me dijo que quería seguir viniendo. Pero ya no como abogado. Sino por razones personales. Mi corazón mariposeó. Como el de una niña. Nos casamos. 6 meses después. Una ceremonia sencilla. Íntima. Con doña Isabel como testigo. El doctor Ricardo se mudó a mi casa. Sus libros. Sus plantas. Su alegría. Llenaron cada rincón. Rediseñamos la oficina de Antonio. Ahora nuestra biblioteca compartida. Juntos. Cuidábamos el jardín. Él trabajaba en casos pro bono. Ayudando a otros ancianos. Víctimas de abusos. Encontró un nuevo propósito. Cada caso que gano es una victoria. Para la dignidad humana, me decía. Miguel intentó contactarme. 6 meses después de mi boda. Su voz. Cansada. Derrotada. Lucía y yo. Nos divorciamos. Ella se fue con otro. Llevándose todo. Me quedé sin dinero. Sin esposa. Y sin madre. Por seguir sus planes. Le pedí que no me llamara. Le dije que lo perdonaba. Pero perdonar no significaba olvidar. Ni volver atrás. Quizás algún día. Cuando hayas cambiado de verdad. Fue la última vez. Ahora. Tengo una vida plena. Con Ricardo. Viajamos. Leemos. Cuidamos nuestro jardín. Recibimos a sus hijos. Construimos una relación. Basada en respeto. Y cariño. A mis 72 años. Aprendí que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad, para decir no, para empezar de nuevo. Perdí dinero. Perdí a mi hijo. Pero gané mi libertad, mi respeto propio y un amor verdadero. La vida me enseñó que a veces, para ganarlo todo, tienes que estar dispuesto a perderlo todo. Primero. Me despierto cada mañana. En mi propia casa. Con mi dinero seguro. Con un hombre que me ama.
¿Por quién soy? Es la victoria más dulce que jamás imaginé posible. Aprendí que amar no significa ser explotado. El amor verdadero exige respeto. A veces amar es poner límites firmes. Nunca te pierdas a ti misma. Nunca dejes que nadie te quite tu valor. Ni siquiera tus hijos. Mereces felicidad. Y seguridad. A cualquier edad. Miguel eligió el dinero sobre la familia. La codicia sobre la gratitud. Su vida fue una lección amarga. Lo que se construye sobre mentiras no perdura. La familia es un tesoro. Si la cambias por dinero, pierdes más que riqueza. Pierdes soledad. Y arrepentimiento. Los padres no son un cajero, sino la fuente de vida y amor. Valora eso. Más que el oro. En este mundo moderno, la línea entre necesidad y deseo se desdibuja, llevando a la avaricia. Mi historia muestra cómo la naturaleza humana puede corromperse cuando el dinero reina, transformando lo sagrado en lucro. Pero también afirma que la dignidad se puede proteger y el amor verdadero se puede encontrar incluso en lo inesperado. Lo crucial es atreverse a defenderse. La historia de Elena termina aquí. ¿Qué piensa usted sobre la decisión de Elena? ¿Habría hecho algo diferente si estuviera en su lugar? Por favor, comparta sus reflexiones en los comentarios, siempre los leo uno a uno. Si esta historia le ha hecho pensar o sentir algo, no olvide dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crea que también le conmoverá, y suscribirse al canal Vidas Cruzadas para no perderse los próximos misterios. Nos vemos en la siguiente historia y quién sabe, la próxima vez, quizás sea usted mismo el protagonista.